En este video vamos a dar una introducción a Blazor. Específicamente, haremos una pequeña aplicación donde utilizaremos Entity Framework Core para leer, crear, actualizar y borrar registros de una base de datos. Lo primero que debemos hacer es hablar de Blazor. Blazor es una tecnología que nos permite escribir código de C# en el navegador del usuario, es decir, que podremos escribir código de C# y este va a correr en navegadores como Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, entre otros. De esta manera, si lo deseamos, no tenemos que depender de JavaScript para realizar operaciones en el navegador, sino que podemos hacerlo con C#. Sin embargo, si necesitamos JavaScript, es muy sencillo ejecutar funciones de JavaScript a través del código de C#, tal como veremos más adelante. En resumen, Blazor funciona gracias a una tecnología llamada WebAssembly, que nos ayuda a compilar lenguajes de alto nivel como C#, C++, entre otros, para así poder correrlos en navegadores web. Existen dos modelos de alojamiento con Blazor, del lado del cliente y del lado del servidor. En el caso del lado del cliente, la idea es que se descarga el runtime de .NET al navegador para así poder ejecutar el código de C#. Este modelo es el equivalente a los demás frameworks y librerías de JavaScript, como Angular y React. Cuando estamos creando una aplicación con este modelo, tenemos dos opciones. Blazor del lado del cliente, que significa que solamente se va a generar el cliente, y Blazor alojado en ASP.NET Core, que te genera un cliente y un backend estilo Web API en ASP.NET Core. En el caso del modelo de alojamiento del lado del servidor, la aplicación se ejecuta del lado del servidor desde una aplicación de ASP.NET Core y las actualizaciones de interfaz de usuario e interacciones se manejan a través de SignalR. En este video nosotros vamos a utilizar el modelo del lado del cliente, específicamente el Blazor alojado en ASP.NET Core, donde se nos genera el cliente y un Web API. Vamos entonces a comenzar con nuestro ejemplo. Lo primero que necesitamos es instalar Blazor en nuestra máquina. Para eso podemos venir a blazor.net, darle a Enter y darle a Get Started. Cuando le damos acá, vamos a ser redirigidos a una guía de cómo instalar paso a paso Blazor. Lo primero que necesitamos es mínimo tener .NET Core 3.0 instalado en nuestra máquina. Al momento de grabar este video, .NET Core 3 no ha salido, sino que tenemos que utilizar un preview. En mi caso yo tendría que bajar .NET Core Installer para Windows de 64 bits. Luego de descargarlo, lo instalo y luego de ahí debo volver para acá y ver el segundo paso. En este caso nos dice que debemos de ir hacia una consola y correr este comando. Con este comando vamos a instalar los templates necesarios para desarrollar aplicaciones de Blazor. Así que yo puedo utilizar PowerShell. Venimos a PowerShell y pegamos este comando y le damos a Enter. En mi caso ya yo corrí este comando y tengo los templates instalados. Y claro, es importante decir .NET-version para asegurarnos de que tenemos la versión 3 instalada en nuestra máquina. Ya con eso podemos volver acá y ver cuál sería el siguiente paso. El siguiente paso sería escoger cómo vas a desarrollar o con qué herramienta vas a desarrollar. Visual Studio, Visual Studio Code o con el .NET CLI puro. En mi caso yo voy a utilizar Visual Studio. Para utilizar Visual Studio para programar en Blazor necesitas mínimo la versión 16.3 de Visual Studio. Al momento de grabar este video, esa versión no ha salido, así que tenemos que utilizar un preview. En mi caso yo puedo venir acá, decir Visual Studio Preview en Google, hacer clic acá, abrir esta página y podemos descargar Visual Studio Preview, la versión 16.3 en Preview, para que así podamos utilizar el poder de Visual Studio para desarrollar aplicaciones de Blazor. En mi caso ya yo tengo instalado la versión Community Edition de Visual Studio, la versión 16.3, así que vamos a comenzar abriendo Visual Studio. Le vamos a dar a Create New Project. Algo que debí mencionar es que si vas a utilizar Visual Studio, debes de instalarlo con la carga de ASP.NET y Desarrollo Web. Ahora regresamos hacia Visual Studio y vamos a crear nuestro proyecto de Blazor. Si escribimos Blazor acá, vamos a ver que tenemos esta opción de Blazor Server App. Esto es para una aplicación de Blazor del lado del servidor, pero nosotros queremos una aplicación del lado del cliente. Para eso venimos a ASP.NET Core Web Application, le damos a Next, le ponemos un nombre, por ejemplo, Blazor CRUD, le damos a crear y luego nos van a salir unos templates y entre ellos podemos ver que tenemos tres templates de Blazor. Blazor del lado del servidor, Blazor del lado del cliente con una aplicación de ASP.NET Core que es el que vamos a escoger y Blazor del lado del cliente de manera pura sin un servidor, pero nosotros queremos esta, así que le vamos a dar clic y le vamos a dar a crear.
Si tú estás utilizando el .NET CLI, vas a tener que utilizar el comando .NET New Blazor Hosted para así poder crear un proyecto igual a este que tenemos acá. Dentro de nuestra solución vemos que tenemos tres proyectos: el proyecto de cliente, el proyecto de servidor y el proyecto shared o compartido. En client colocamos el código de nuestro frontend, es decir, de lo que queremos que se ejecute en el navegador. Aquí tendremos archivos de Razor, HTML, CSS, JavaScript, entre otros. En el proyecto server tenemos nuestro web API. Aquí tenemos nuestros controladores. También tendremos nuestro Entity Framework Core configurado y todo lo concerniente al backend. Finalmente, en nuestro proyecto shared o compartido es donde podemos colocar código compartido de nuestros proyectos de frontend y backend, porque una de las ventajas de utilizar Blazor es que podemos compartir código entre nuestro frontend y nuestro backend, entre nuestra aplicación que se va a ejecutar en el navegador y entre nuestro web API. Vamos a comenzar sencillamente presionando control F5 para así poder correr nuestra aplicación. Vamos a cerrar todo esto y podemos ver que se nos abre una aplicación. Vamos a presionar F2 en Google Chrome y vamos a ir hacia Network y vamos a refrescar y vamos a ver que se están descargando DLLs, porque como te decía, estamos descargando código de C# para correrlo en el navegador. Vamos a cerrar esto y vamos a ver que aquí tenemos un hola mundo, aquí tenemos un menú a la izquierda, aquí tenemos counter, que si venimos acá tenemos un contador y si le damos clic se pone a contar el número de veces que le estamos dando clic al botón, y si venimos a fetch data lo que tenemos es una pantalla sencilla en donde se extrae información desde el web API, es decir, desde este frontend se está haciendo una petición HTTP hacia el web API para traer esta data de temperaturas que tenemos almacenada en nuestro servidor. Vamos a regresar entonces hacia Visual Studio y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver la estructura de nuestro proyecto cliente. Vemos que tenemos clases conocidas de nuestro curso de web API, como Program y Startup. En Startup podemos configurar nuestros servicios como siempre lo hemos sabido hacer, solo que estos servicios van a estar disponibles en el lado del cliente de nuestra aplicación, es decir, en el frontend. También tenemos nuestro querido www.root, donde colocamos nuestros archivos estáticos. En este caso tenemos un index.html y una carpeta CSS con Bootstrap y estilos de CSS personalizados. Pero todo eso son cosas que ya conocemos. Lo nuevo aquí se encuentra en la carpeta Pages y en la carpeta Shared. Aquí podemos ver que tenemos archivos .razor. Estos son los componentes de Blazor. En Blazor, un componente es una pieza de interfaz de usuario, la cual puede contener lógica en código de C#. En un componente podemos colocar lo que queramos, como un formulario, una página, un cuadro de diálogo, etc. Un ejemplo de componente es nuestro componente index, este que tenemos acá. En este componente solamente tenemos contenido visual. Tenemos el hola mundo que vimos cuando cargamos la aplicación, es decir, este hola mundo que tenemos acá. Tenemos este mensaje acá. Y aquí tenemos otro componente que estamos invocando. Antes de verificar este componente, vamos a venir acá. Vamos a editar esto y vamos a colocarlo en español. Vamos a salvar. Tenemos que compilar. Control-Shift-V. Y luego de que diga que la compilación ha sido exitosa, podemos regresar hacia Google Chrome, podemos refrescar la página y vamos a ver que tenemos hola mundo. Así que efectivamente ese index.razor es lo que estamos viendo acá. Vamos a venir a Visual Studio y como te decía, esto que tenemos aquí es un componente personalizado, el cual podemos colocar en donde queramos en nuestra aplicación. La idea es que, como te decía, los componentes son pequeñas interfaces de usuario con funcionalidad la cual podemos reutilizar en toda nuestra aplicación. Entonces yo tengo este survey prompt acá, el cual se encuentra acá en la carpeta share o compartida. Si venimos a survey prompt, vamos a ver que tenemos un mensaje que dice: por favor tomar nuestra pequeña encuesta y dinos lo que piensas. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. Por favor toma nuestra encuesta y dinos lo que piensas. Vemos que por ejemplo esta encuesta, este mensaje se encuentra acá, en el index, pero no se encuentra en counter. ¿Cómo podemos lograr que este mensaje nos salga en counter? Pues sencillamente, venimos acá, venimos a index.razor, copiamos esto, y luego venimos al componente counter, que es este que tenemos aquí, y podemos pegar esto acá. Y si salvamos y compilamos, y luego de que compile nuestra aplicación, regresamos hacia Google Chrome, refrescamos,
Y ya tenemos nuestro componente acá y también lo tenemos acá. Así que como puedes ver, a través de componentes podemos reutilizar código de nuestra aplicación. Hasta ahora, de los componentes solamente hemos visto interfaz de usuario. Por ejemplo, si venimos acá y venimos al index, prácticamente solamente estamos viendo HTML y un componente aquí. Pero, ¿cómo podemos colocar código de C# en un componente? Pues para eso podemos venir a nuestro componente counter y lo podemos ver más detenidamente. Vamos a quitar este componente de acá y, como podemos ver, tenemos nuestro HTML acá, pero también tenemos una sección de código. Aquí tenemos una directiva llamada code en la cual podemos colocar código de C#. Y con este código de C# yo puedo hacer virtualmente lo que yo quiera, todo lo que yo haría dentro de una clase. Por ejemplo, aquí estamos definiendo un campo, que es una variable al nivel de la clase. Aquí estamos definiendo un método llamado incrementar el conteo, en el cual estamos tomando este campo que está aquí y le estamos sumando 1. ¿Y qué hace esto? Pues que este valor se replica en la interfaz de usuario en este párrafo que tenemos acá. ¿Y cómo se invoca este método? Pues en este botón tenemos un onClick. En este onClick estamos diciendo que cuando le hagamos clic al botón, queremos que se ejecute el método incrementar conteo o increment count, que es este que tenemos acá. Así que es de esta manera que estamos logrando que cada vez que venimos acá y le damos clic a este botón, se está ejecutando el método de incrementar conteo y eso está sumando 1 al campo que tenemos en nuestra sección de código. Como podemos ver, lo que estamos utilizando aquí es una sintaxis que se llama la sintaxis de Razor, en donde podemos tener HTML y C# en un mismo archivo. En tal sentido que si ya tú has programado en ASP.NET MVC, ya sea en MVC5 o en .NET Core utilizando los famosos CSHTML, pues nada de aquí te parece nuevo. Para colocar una variable lo que estamos haciendo, por ejemplo, es colocar una arroba para colocar una expresión de C#. Esto es sintaxis de Razor que hemos aprendido en otros cursos, solo que aquí no tenemos un CSHTML, sino que tenemos un .razor, lo cual define un componente el cual podemos reutilizar en distintas partes de nuestra aplicación y que tiene ciertas consideraciones especiales diferentes a las vistas que vimos en MVC. Algo que destaca en este componente es la directiva page. A través de page podemos indicar a qué URL debemos entrar para acceder a este componente. Por ejemplo, aquí tenemos que ir a counter para llegar a este componente. En index nos basta con ir al root de nuestra aplicación. Por eso, si yo vengo acá, si yo vengo a la aplicación, vamos a ver que estamos en counter y caemos en nuestro componente counter. Y si yo voy a home, vamos a ver que estamos en el root de nuestra aplicación. Y si yo voy a fetch data, vamos a ver que tenemos fetch data acá. Así que, si vamos al componente fetch data, vamos a ver que la primera línea de código que vamos a tener va a ser un @page fetch data. Vamos a ir a Visual Studio a probar nuestra hipótesis. Si venimos acá, vamos a ver que efectivamente tenemos @page, la directiva page y fetch data. Así que con la directiva page lo que estamos haciendo es definir una regla de ruteo para nuestros componentes. No todos los componentes tienen una directiva page. Por ejemplo, si recuerdas, vimos survey prompt, la cual no tiene una directiva page. ¿Por qué? Porque este componente está supuesto a ser un subcomponente, por decirlo de algún modo. Es decir, no va a ser el componente principal de una página, sino que va a ser un componente que va a ser reutilizado por otros componentes, como hicimos cuando lo colocamos en counter y como ahora lo tenemos colocado en el index. Hace un momento estábamos hablando de los viejos tiempos cuando programábamos en MVC5 utilizando vistas y CSHTML. Algo que recordamos de aquella época son los famosos layout. Un layout era una vista especial la cual contenía algo así como todos los elementos comunes que queremos en todas nuestras vistas. Aquí en Blazor también tenemos layouts, así que por ejemplo si yo quiero que este componente me salga en todas las páginas de nuestra aplicación o en todos los componentes o que se vea en cualquier lugar que yo esté, yo puedo copiarlo o cortarlo, puedo venir acá a Shared y vamos a ver que tenemos un componente llamado Main Layout. Sabemos que este es un layout porque hereda de Layout Component Base. Así que este es un layout igual que como lo vimos en MVC5. Aquí tenemos @body, que es donde se coloca el contenido del componente que estamos viendo. Por ejemplo, counter, index o fetch data. Si yo quiero, debajo de este, que siempre se visualice el componente survey prompt, yo simplemente tengo que colocarlo acá. Ya con esto, y vamos a cambiar este mensaje, ya con esto podemos decir que este cambio que hemos hecho se va a replicar en toda nuestra aplicación. Vamos a decir desde layout, por ejemplo, y vamos a salvar y vamos a compilar. Y vamos a ver que si regresamos acá,
y presionamos F5 para refrescar, vamos a ver que tenemos nuestro sorbet prompt aquí abajo. Lo tenemos aquí, lo tenemos acá y lo tenemos aquí también. Fíjate algo. Fíjate que yo hice un cambio en un atributo del componente y eso se reflejó en el contenido de nuestro componente. Eso es porque nuestros componentes pueden definir parámetros. Un parámetro es un dato que yo le puedo pasar al componente para cambiar su comportamiento. Por ejemplo, tenemos sorbetPrompt y tenemos title. Este es un atributo el cual se está marcando como parámetro en el componente para que así yo pueda personalizar el mensaje que yo quiera que se coloque en el componente. ¿Cómo se configura eso? Pues si venimos a sorbetPrompt, vamos a ver que dentro de nuestra directiva de código tenemos parámetro. Tenemos una propiedad llamada title y tenemos que está decorada con el atributo parámetro. De esta manera yo estoy definiendo que title es un parámetro el cual cualquier componente que invoque mi sorbetPrompt puede pasarle cualquier información que quiera para colocarlo en negrita, como podemos ver aquí, que tenemos strong para marcar en negrita y tenemos @title para colocar el valor de la variable title aquí. Algo que podemos hacer es, claro, editar código de C#. Por ejemplo, si venimos a counter y decimos que queremos que este counter no inicie en 0, sino que inicie en 10 y queremos contar de 5 en 5, pues yo sencillamente puedo hacer esto. Yo puedo decir más igual 5. Y ya con esto vamos a compilar y vamos a ver que cuando vayamos a nuestra aplicación y cuando vayamos a counter, vamos a tener que el valor inicial de currentCount va a ser 10 y vamos a ir contando de 5 en 5. Vamos a ver que si refrescamos acá, vamos a tener un 10 acá y si le doy clic, vamos a ver que estamos contando de 5 en 5. Y fíjate algo, fíjate que aquí no hay nada que diga que luego de que yo haga clic acá, queremos que se refresque la interfaz de usuario ni nada por el estilo, sino que Blazor se encarga de mantener sincronizadas nuestra data con nuestra interfaz de usuario. Es decir, que cuando yo actualice este valor, automáticamente la interfaz de usuario se va a actualizar. Y podemos hacer una prueba con esto. Por ejemplo, yo voy a venir acá y yo voy a colocar un input type number. Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a hacer un bind. Cuando hacemos un bind es que yo voy a decir que el valor de esta variable se va a colocar en ese textbox que vamos a tener aquí. Y cualquier edición que yo le haga al textbox se va a reflejar en la variable. Vamos a ver esto. Vamos a ver que si yo digo currentCount acá, que es nuestra variable, y yo cierro esto, vamos a ver que yo puedo salvar, yo puedo compilar, y yo puedo venir hacia Google Chrome, vamos a refrescar la página, y vamos a ver que aquí tenemos 10 y 10. Y si yo le doy clic, vamos a ver que ahora tenemos 15 y 15. Y si le sigo dando clic, ambos valores se van a actualizar al mismo tiempo. Y eso no es todo. Yo puedo venir acá y editar manualmente ese textbox y vamos a ver que ese valor se va a replicar también en este párrafo que tenemos aquí arriba. Ya sea que yo lo escriba a mano o que yo utilice este botón que tenemos acá. Estos valores siempre se van a mantener sincronizados. Y esto no es algo que tenemos que hacer nosotros a conciencia, sino que es algo que Blazor maneja. Esta sincronización entre nuestro código de C# y nuestra interfaz de usuario es algo que obtenemos gratis de parte de Blazor. Y fíjate algo, fíjate que estamos haciendo todo esto solamente con código de C#. Para nada hemos utilizado JavaScript en esta aplicación. Vamos entonces a realizar nuestro ejemplo. Esto lo veremos en el siguiente video.